Es un gusto poderles saludar en esta hermosa mañana a todos nuestros radio oyentes que gentilmente nos escuchan y que es un privilegio poderles saludar en esta hermosa mañana para poder compartir una vez más un sermón de la palabra y poder ser edificados día a día, segundo a segundo, por medio de la palabra de Jehová. La palabra de Jehová dice: mi pueblo perece porque no escudriña las sagradas escrituras, porque allí os parece que encontráis la salvación, la verdad. Y creo que es un privilegio poder ser parte de compartir la enseñanza, la palabra de Jehová, que a medida y a través de nuestro caminar, Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo nos han ido enseñando en esta escuela de la vida. Queremos iniciar en esta hermosa mañana con esta oración. Buenos días, Dios Padre, Yahvé, Elohim, Jehová, Yoshua. Buenos días también. Buenos días, Espíritu Santo, nuestro Consolador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino y hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. No permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuya es la honra, la gloria por todos los siglos y los siglos. Jehová, gracias te damos por esta mañana que nos regalas, por este día que tú nos permites, Señor, una vez más poder estar en todas las actividades que a diario tenemos. Gracias te damos. Pero también venimos a darte toda gloria, toda honra, todo honor, todo poder, toda magnificencia, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo de Israel, el León de Judá, el Monte de Sión, el brazo de hierro, que tú eres el Dios de dioses, tú eres el gran yo soy. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta hermosa mañana que tú nos regalas. Bendito y alabado es tu nombre. Tú eres nuestro Creador y todo lo que nos rodea es por la existencia, Padre, de que tú un día diste tu palabra y se hizo. Así también en esta hermosa mañana venimos a orar, Señor, porque tú nos has dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dice tu palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. En ti estamos confiando, en ti está nuestra esperanza. Gracias te damos. Y en esta hermosa mañana venimos a orar y a clamar y a pedirte por la vida de tu pueblo, tus hijos, los 5 ministerios, pueblos gentiles, impíos y pecadores, de pueblos, lengua, naciones y tribus hasta los confines de la tierra. Oramos, Jehová, por esta generación que está viva, por los fetos que están en los vientres de las mujeres, por los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Venimos a orar por sus almas, mentes, cuerpos, corazones, sentimientos y emociones, incluso hasta sus pasiones. Y en el nombre de Jesús venimos, Padre, a atar, amarrar y a sujetar toda opresión del enemigo, porque tu palabra dice que no tengo pelea contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, tronos y gobiernos, legiones de demonios. Y en el nombre de Jesús venimos a atarlos, sujetarlos y los venimos a arrancar del alma, mente, cuerpo, corazón, sentimientos, emociones de tu creación, de tu pueblo, de tus hijos. Y los declaramos libres y los cubrimos con tu sangre carmesí. Para que, mi Dios, tú hagas lo que tengas que hacer, enviando tu palabra, Señor, a cada vida, a cada alma, a cada mente y a cada corazón. Lo creemos porque en Cristo somos más que victoriosos. Tu palabra nos enseña y nos dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará.
Y en el nombre de Jesús lo decretamos, lo declaramos, lo confesamos, que así es. La sangre de Jesús tiene poder y en el nombre de Jesús tenemos poder. Gracias te damos. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Convéncenos cada día de todo espíritu, Padre. Convéncenos, oh Espíritu Santo, de toda ciencia, de toda verdad, de todo pecado y de toda salvación. Convéncenos cada día, a cada segundo de nuestra existencia. Gracias te damos, oh Jehová, Cristo y Espíritu Santo. Amén y amén. En esta preciosa mañana quiero compartir un tema de este sermón que a lo largo del tiempo nos ha ido enseñando Jehová, lo hemos ido aprendiendo ligadamente en medio de los desiertos, en medio de los procesos, lo hemos comprendido y que nos ha enseñado de que tenemos una guerra constante, a diario y a segundo. Y el sermón de esta hermosa mañana le he titulado Hay un mundo espiritual y es real, enfrentando la guerra invisible contra Satanás. Quiero compartirles de que, como un preámbulo, antes de entrar a la temática de este tema, quiero compartirles de que no debemos de ser escépticos con esta temática, con este tema, de que son todos los demonios de Satanás. Y quiero compartirles que si realmente por mucho tiempo atrás muchos pastores de una década y media atrás se estuvo hablando constantemente del apocalipsis, del sello de la bestia, la gran tribulación, de cómo Satanás obra, de cómo Satanás se manifiesta, de cómo Satanás actúa. Pero lamentablemente se ha perdido este enfoque, esta enseñanza, y creo que aún más es cuando debería de estarse predicando. Y quiero compartirles que si realmente años atrás se predicaba sobre Satanás, los demonios, y que tenemos cómo actuar, quiénes son, cómo actúan, y que muchas veces el ser humano era escéptico a todo esto. Pero hoy quiero compartirles que si realmente cuando escuchábamos algún predicador sobre este tema y que realmente quizás no se le ponía atención, importancia, efectividad, y se consideraba de que es algo que no existe, algo que no es real, entonces hoy por hoy estamos viendo en nuestra década que la cinematografía se ha encargado de podernos presentar en pantalla grande, en la televisión también, películas en donde se manifiestan todas esas clases de demonios que existen, cómo actúan, cómo piensan, cómo ejecutan ante las circunstancias, ante el trama, ante el guión de la película. Entonces, analizando esta circunstancia, pensaba de que si muchas veces escuchando a pastores sobre esta temática y que eran los escépticos ante esta circunstancia y que muchas veces será, no será ante las circunstancias, entonces creo realmente de que la ciencia y la tecnología que ha ido evolucionando de una manera rápida, y escrito está que la ciencia se aumentará en los últimos tiempos, lo hemos estado percibiendo. Entonces considero de que si éramos escépticos a las prédicas muchas veces de esta naturaleza, entonces considero que si éramos escépticos a esto, que no lo mirábamos, no lo contemplábamos, no lo visualizábamos, entonces Dios, sea Jehová, se vale de una u otra manera para poder llegar el mensaje a nuestra mente. Bien dice la palabra de Dios que si no hablamos de la palabra, las piedras hablarán. Y eso se refiere a gente que no es creyente en el Señor, que va a hablar, va a decir de lo místico que existe, de la ciencia oculta que existe. Y hoy por hoy lo estamos viendo.
Hoy por hoy estamos viendo que Hollywood, una industria cinematográfica, y sé que nada se mueve sin la voluntad de Jehová al mismo tiempo. Entonces Jehová ha permitido que por medio de esta industria nos puedan hablar de la existencia de los demonios de Satanás y cómo se mueve Satanás. Porque si no creemos, estando en una casa de Dios, en un púlpito, escuchando a predicadores, a pastores, a profetas, evangelistas, a maestros, entonces creo que llega un momento en que de una u otra manera nos está llegando la prédica a nuestra visión, a nuestros ojos. Entonces, obviamente esto no es algo secreto. Hoy por hoy todo ha salido a luz. Hollywood es una industria cinematográfica en el cual contrata a satanistas para hacer todas esas clases de películas diabólicas, satánicas, inframundos. Y obviamente ellos conocen el mundo de Satanás. Ellos conocen cómo está la estructura. Si ellos conociendo y saben, y por medio de la película nos están plasmando evidencias cómo es que se mueve el reino de Satanás, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros como creación de Dios es escuchar, mirar y balancearlo y compararlo con lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Muchas películas que de pronto tenemos la oportunidad de ver, no solo ver por verlas, sino ver y aprender y sacar la enseñanza necesaria. Y hay muchas películas donde tienen una trama, un guión, donde tienen elementos y factores de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Entonces, a través de esto, yo quiero compartirles que debemos ser inteligentes. Que si no fácilmente creemos, escuchando a un pastor en un púlpito y se ve muy apagado, esa prédica no muy creíble, entonces ya tenemos la oportunidad de ver películas donde tenemos que solo asimilar lo que Dios nos está permitiendo que nos estén hablando de la existencia de Satanás. Quiero compartirles, por ejemplo, esta película que salió en el cine y se llama El exorcismo de Emily Rose. Al momento de poder ver la película, la secuencia y todo, al final de la película sale un mensaje, creo realmente, que este mensaje que salió al final de la película es una forma de meramente de predicar la palabra. Y al final de la película dice, esta película se hizo en memoria de Emily Rose. Hoy en los Estados Unidos es un monumento histórico, pero hoy queremos enseñarle al mundo, dice. Queremos decirle que los demonios existen y sí atormentan al mundo. ¿No crees tú que es una gran prédica? Mucha gente al salir de la película dice que estuvo muy buena, estuvo excelente, estuvo dramático, estuvo fuerte. Pero si no le encontramos la riqueza que Dios quiere enseñarnos, también no estamos encontrando eco. Pero eso ya queda en nosotros. Si al ver una película y poderlo comparar con las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que por medio de eso nos están enseñando la existencia de Satanás y sus demonios. Entonces quiero compartirles de que a través de eso Dios nos está permitiendo de entender, comprender, visualizar imágenes, acciones de cómo Satanás es su reino, de cómo se mueve, de cómo ellos ejecutan todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos quieren hacer. Entonces, con este preámbulo, si tú ves alguna película en donde hay manifestación de demonios, número 1, solo cúbrete con la sangre de Jesús, y número 2, sáquele la riqueza que corresponde y mira de que sí existen los demonios y atormentan a esta generación. Después de dar este preámbulo,
quiero iniciar en el libro de Efesios capítulo 2 y su versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando hemos aprendido y tenemos en nuestra mente este pasaje bíblico, llegamos a comprender que existe un mundo espiritual. No solamente es este mundo material que nuestros ojos ven, que miramos montañas, lagos, personas, animales y todo lo que nos rodea, sino que realmente existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual a lo que nos está agobiando segundo a segundo es el reino de Satanás. Y entonces, al entender esto, vengo y enlazo un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, de su versículo 6, su capítulo 8, y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo quiero enlazar este segundo versículo, que realmente cuando estamos en las circunstancias de la vida, en luchas, pruebas, tormentas, desiertos de la vida, que son transitorias, estas luchas, estas pruebas, estos desiertos, y cuando también estamos en el proceso de que hay un aguijón en nuestra vida, que este aguijón es algo que va a estar constantemente en nuestro ser y es el que nos va a ir haciéndonos a recordar de dónde Dios nos sacó o de dónde Dios nos ha ido moldeando. Estos dos elementos son movidos, obviamente. Sabemos que Dios permite que esto suceda, pero sabemos que Satanás los usa para podernos destruir, para usarlo en nuestra contra. Pero quiero hoy enlazar esta parte, porque si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces yo quiero decirte que cuando estamos en las luchas y en las pruebas, el diablo va a venir y va a querer devorar en nuestro ser el espíritu de bondad, misericordia, compasión, ser bondadosos, misericordiosos, compasivos, perdonadores. Va a querer devorar esos elementos que Jehová ha ido formando en nuestro ser para poder voltear nuestra forma de guerra espiritual, no contra Satanás y sus demonios, sino contra las personas. Y yo te quiero compartir que cómo fue que supe discernirlo de una forma muy práctica y rápida, porque creo que no me costó enfocarlo, entenderlo. Bueno, yo entiendo hoy por hoy que hay elementos en la vida que te va a llevar un proceso de entendimiento y hay otros elementos en la vida que lo vas a captar de una forma rápida y precisa. Y creo que esto fue una forma de las rápidas y precisas que me enseñó a entenderlo y comprenderlo. Y yo quiero decirte que cuando estamos en las luchas, en las pruebas, en los desiertos y en las tormentas de la vida, en que Dios permite y Satanás lo usa, acuérdate de que las luchas y las pruebas pueden ser espirituales, morales, materiales, económicas, familiares, pero recordemos que en todo el proceso quien va a intervenir es el humano, ya sea tu familia consanguínea de papás, mamá, hermanos, ¿sí?, tíos, o familias por afinidad ya de los cuñados y todo lo demás, o gente de afuera que no es nada tuyo. Siempre va a estar el elemento humano afectándonos, porque es donde Satanás va a usar para podernos afectar. Entonces, cuando uno está en el proceso, hagamos un ejemplo de que una persona
un amigo, un familiar, te está haciendo la vida imposible en las circunstancias de la vida, ya sea en casa, hogar, familia, trabajo, negocios, en la iglesia, pero es una persona la que te está haciendo la vida imposible por medio de Satanás. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en nuestra mente? Lo primero que pasa en nuestra mente es: no me voy a dejar, le voy a demostrar quién soy yo, le voy a demostrar quién es mi apellido y voy a actuar porque esto no se queda así. Entonces lo primero que nosotros miramos es que mi acción de defenderme va a ser en contra de la persona. Y entonces, y cuando actuamos en contra de la persona, obviamente nuestras acciones van a crear un caos, ya sea espiritual, moral, emocional, sentimental, de todo lo que tú quieras. Y entonces vamos a afectar a las primeras personas y como consecuencia vamos a jalar a segundas personas. Y eso es muy válido, que actuemos muchas veces a las primeras ocasiones así, porque quizás no hemos entendido ni hemos comprendido el reino de Jehová. Y entiendo, porque somos humanos, nos tocan nuestro ego y obviamente somos carne. Y entonces tenemos que muchas veces decir: esto no se va a quedar así. Y como en la ley mosaica anterior claramente decía ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús vino a cambiar todo ese proceso. Y entonces esa es nuestra primera perspectiva como seres humanos. Y quiero compartirte que quizás me pasó una o dos ocasiones, fueron muy pocas veces porque, como te comparto, supe asimilar de una forma rápida y práctica. En medio del desierto que Dios me estaba permitiendo atravesar, asumí y asimilé de una forma que esta parte no me llevó el tiempo de poder comprenderlo. Y entonces, a través de esto, recuerdo que cuando estaba en el proceso del desierto en el Señor, y obviamente atravesando una crisis emocional, atravesando la circunstancia con una persona, entonces, cuando estábamos en ese momento de las circunstancias, pero al mismo tiempo Dios me estaba enseñando que yo debería de entender a mi prójimo, comprenderlo, entender su necesidad, saber sus necesidades, vivir su necesidad. Entonces veo que habían dos elementos fluctuantes en ese mismo momento, que entendía, comprendía, sabía, pero al mismo tiempo estaba entre enojado, molesto, airado por la actitud, por la acción. Pero algo también me estaba haciendo entender. Y entonces, de no llegar a esos niveles como comúnmente el ser humano hace, que cuando te sacan de tus estribos, te sacan de tu casilla, llegan a actuar de una manera tan inmoral que no les importa quién las debe, sino que quién las paga, y arrasan con lo que quieran. Y no lo juzgo, ni lo señalo, ni lo condeno, porque tenemos un tiempo de poder aprender y mejorar. Pero si no aprendemos ni mejoramos, entonces ya viene la sentencia, viene la consecuencia también. Entonces, en mi caminar, entendiendo a Dios lo que Él me estaba enseñando, y viviendo también el dolor, la molestia, la ira, el enojo, la indignación, entonces esa parte de enojarme, de molestarme, de airarme, tomó una pequeña ventaja. No te puedo decir que en su totalidad, una pequeña ventaja. Y entonces te quiero compartir de que llegué a comprender y a entender que cuando estábamos en esas circunstancias, entonces vino a mí la palabra del Señor, y a leer las Escrituras,
Y cuando estábamos en el momento de esa crisis del desierto en el cual Dios nos permite estar, entonces vino a mí esa palabra, recordando esa palabra donde decía que yo no tengo pelea contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Obviamente sabemos que ahí tenemos a las legiones de demonios también. Entonces, y también viniendo a todo esto, en esos momentos, cuando uno está en esa crisis, en ese desierto, hay un momento en que uno se indigna, uno se molesta, se aira y quiere tomar acciones al mismo tiempo, porque somos humanos. Pero al momento en que este pasaje de la Biblia rondaba por mi mente, por mi corazón, por mis pensamientos, al mismo tiempo de tener ira, enojo, molestia, al mismo tiempo de sentir compasión, misericordia, bondad, perdón. Entonces había esa lucha de poder sopesar las circunstancias. Y entonces llega un momento en que, estando en una de esas etapas de desiertos, de enojo, de molestia, de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, entonces llega un momento en que uno toma ese carácter, uno toma ese ego de como ser humano y uno dice, bueno, esto ya no puede continuar de esta forma, le tengo que actuar, tengo que enseñar, que se dé cuenta, que mire. Pero llegó un momento que, como estaba entendiendo también la otra parte, esa parte me dio una calidez, una forma diferente de comenzar a apagar, de comenzar a cómo vencer esa ira, ese enojo, esa molestia. Y la forma en que Dios me fue dando esa forma de cómo ministrarme en ese momento es solamente recordándome esa palabra donde dice que yo no tengo pelea contra carne ni sangre. Y venía a mi mente y decía, Señor, las personas son carne y sangre, y pueden ser sangre de mi familia por consanguinidad, o puede ser por afinidad. Entonces, Señor, decía, Señor, ellos son carne, son sangre, son seres humanos, son creación tuya, es obra de tus manos, Señor. Entonces, Señor, debo de comprender y de entender, cuando las personas actúan, no son ellas las que actúan, sino entonces son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Señor, ayúdame a entender y a captar cada vez más. Ayúdame, Señor, a comprenderlo, asimilarlo. Humanamente, técnicamente, lo puedo comprender, asimilar, pero ayúdame a vivirlo, a sentirlo, a desprender ambos elementos. Y que el corazón misericordioso, compasivo, bondadoso, perdonador pueda sopesar más que el enojo, que la ira, la molestia, y que asignarles culpabilidad al humano, a la persona. Porque hoy entiendo y comprendo, y lo he dicho desde ese momento hasta ahora, que el culpable es siempre Satanás, porque ese se mete sin permiso. Y el responsable es el humano, porque si queremos también le damos lugar a Satanás y a los demonios. Y cuando todo esto estaba forjándose en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, el Señor llegó a moldear mi ser. Cuando me encontraba en los procesos del desierto, en los momentos de circunstancias,
llegué a visualizar de una manera cálida como Dios quiere que veamos las circunstancias. Y cuando yo miraba la circunstancia de este personaje con quien teníamos de pronto ese desierto, ese roce, esa circunstancia en la que Dios me estaba enseñando, llegué a un punto de mirar a la persona y decirle: Señor, hoy te doy gracias porque pude comprender y entender que esta persona es creación tuya, Señor. Y como dijo el salmista David, tú que me formaste en el vientre de mi madre, en lo secreto me formaste, me entretejiste. Señor, todos somos hechura de tus manos. Y que Satanás es el culpable, porque ese sin permiso se mete en las mentes, en las almas, en los corazones y en los sentimientos de las personas. Y hoy, Señor, quiero decirte gracias porque has formado en mí esa calidez de cómo poder mirar estos dos elementos, Señor. No culpo a la persona, porque sé que es Satanás quien se mete. Pero sí somos responsables porque le damos lugar a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, al dragón, para poder tomar nuestra cerviz, nuestra voluntad, Señor. Y Señor, hoy quiero decirte, gracias, Señor, porque me haces mirar a la persona de una manera, con ojos, con corazón de misericordia, con compasión, con bondad, Señor. Y mi Dios, mis fuerzas, mi energía, mi guerra no es contra la persona, porque lo único que voy a hacer es destruirla. Lo único que voy a hacer, mi Dios, en vez de edificar, voy a destruir. Señor, ayúdame a guiar, mi Dios, mi guerra contra Satanás, como dice tu palabra, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Señor, enséñame a que la guerra espiritual la debo dirigir 100% contra Satanás y sus demonios. Y bien se cumple la palabra de Jehová. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que cuando Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús, siendo Dios y siendo humano, Él miraba con sus ojos espirituales cuando cada demonio, cada legión, cada principados, potestades y gobernadores de las tinieblas venían y tomaban la cerviz, tomaban el alma de las personas y los motivaban y los excitaban a hacer tales cosas. Gracias por enseñarnos por medio de un ejemplo. Y entonces quiero compartirte, hermano y hermana. Fue así como el Señor me hizo balancear estos dos sentimientos que de pronto estaban peleando entre sí, y me hizo sopesar y me hizo comprender que la creación de Dios en sí no es mala. Si no comienzan a actuar mal, es porque le damos lugar a Satanás, y porque Satanás se mete muchas veces aunque no le demos permiso. Y de esa manera pude comprender, pude visualizar que a partir de ese momento en adelante, cada desierto, cada lucha, cada prueba, cada tormenta de la vida, y el aguijón que Dios sabe y permite que está en mi vida,
y que sé que todo lo que pueda yo vivir está relacionado con personas, con seres humanos, con la creación de Dios. Y llegué a entender que nunca debo de llevar mi guerra, mis armas en contra de la creación de Dios, sino únicamente es contra Satanás, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Llegué a comprenderlo y a entenderlo bien. Yo sé que no estás para saberlo, pero tampoco para contarlo, pero lo enfoco para que comprendan. Como seres humanos, sé que estamos pasando desiertos. Y uno de estos desiertos, obviamente, como lo dije, son con personas. Pero eficazmente, Señor, le digo al Señor, Padre, solo ten piedad y misericordia de esta persona. Yo la bendigo y la perdono porque no sabe lo que hace. Pero toda obra del diablo que está usando la vida de esta persona o de estas personas, Padre, vengo a arrancarlas, a destruirlas, a derribarlas de su alma, mente, cuerpo, corazón, sentimientos, emociones y pasiones. Y lo arranco de su alma, de su ser, de su cerviz, y lo lanzo al abismo, al infierno mismo. Y los declaro libre y los cubro con tu sangre preciosa. Señor Jesús, porque sé que otros son culpables y es Satanás, pero sí son responsables porque le dan lugar al diablo. Porque la avaricia y la codicia es el inicio cuando le damos lugar a Satanás para que haga y deshaga en nuestras voluntades. Este desierto que estoy pasando, ahí efectivamente estoy viviendo, estoy practicando, estoy haciendo lo que por muchos años Jehová, Cristo y el Espíritu Santo me enseñó. Y creé durante todos estos años, cada desierto que ha venido a mi vida, o el aguijón que Dios sabe, efectivamente, toda la guerra espiritual se volca contra Satanás, serpiente, antigua dragón, contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Porque llegué a entender, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. No es contra la persona. Sé que en la carne no lo entiende uno, pero si quieres ver la mano de Dios, volca toda tu energía, toda tu guerra espiritual, vólcala contra Satanás, porque él está usando esas vidas. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, pueden ser tus amigos, pueden ser tus familiares, pueden ser la gente de tu trabajo, no importa. Solo míralos con ojos de misericordia y comprende y aprende que es Satanás y los demonios quien están usando esas vidas. Pero no actúes destruyéndolas, porque ¿qué cuenta le vas a dar a Dios? Claro es en Efesios 12, mi pelea no es contra carne ni sangre, porque todos somos carnes, todos somos sangre. Entonces, dale lugar a Jehová, que Él reine, que Él te dé la victoria.
y venzamos a Satanás. Venzamos al enemigo con la oración, con el ayuno. A través de esto quiero leer algunos pasajes bíblicos importantes en el cual yo quiero que puedas tomar las referencias y poder comprender y aprender en el Señor. Y dice así: quiero compartirte algunos pasajes de la Biblia que son esencias de la vida y para que podamos comprender. Y cito, y dice así, en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 1, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, cuando las pasiones son alteradas, de ahí vienen los conflictos. Ahora, como subtema a este tema, lo enfoqué en donde lo doy a conocer de esta forma. Dice: estrategias para el ataque de la guerra espiritual. Voy a leer pasajes bíblicos que son las estrategias de cómo atacar al enemigo, no a la persona, sino a Satanás y a sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes. En el libro 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 17:21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Santiago 4:6: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Colosenses 10:12 dice: así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Y Colosenses capítulo 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, estimados hermanos y hermanas, estos pasajes que hemos compartido son pasajes en el cual nos alientan para poder seguir adelante en esta faz de la tierra. Todos vamos a tener luchas, pruebas, tormentos, desiertos en la vida, como lo dije anteriormente. Con Dios y sin Dios, todos vamos a tener desiertos. La diferencia es que con Dios vamos a actuar sabiamente y sin Dios vamos a actuar en la carne. Y de esta manera quiero terminar este tiempo con una oración para que el Espíritu Santo nos guíe a toda ciencia y a toda verdad. Padre Jehová que estás en el cielo, te damos gracias. Hoy venimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Cristo resucitado. Hoy venimos, Señor, a decirte que puedas cada día, por medio del Espíritu Santo, a guiarnos a toda ciencia y a toda verdad. Que podamos comprender, asimilar, aprender y entender que existe un mundo espiritual, que por ser materiales, somos materialistas. Nuestros ojos espirituales no están activados al 100% para poder ver cómo se mueven en los aires todas estas legiones de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y que están allí dispuestos segundo a segundo a destruir a cada creación. Pero si también no lo hacen, es porque ahí están tus ángeles. Como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oh Dios de los ejércitos,
Te pedimos, Señor, que por medio de esta palabra tú nos enseñes y nos reveles aún más todavía tu palabra. Muéstranos y revélanos, Padre, ese mundo espiritual donde Satanás y sus demonios se mueven, pero no le tenemos miedo ni temor, porque en Cristo somos más que victoriosos. Tu palabra dice que nos has dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. La serpiente es tipificada al mismo Satanás y el escorpión es tipificado por los demonios. Tu palabra nos enseña y nos dice que todo lo que atemos aquí en la tierra es atado en el cielo. Así que venimos a atar, amarrar y a sujetar de pies, de manos y de cabeza a toda obra diabólica, satánica y oculta, a todo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. También a toda obra de maldad, todo espíritus inmundos de droga, alcohol, cigarro, sexo, toda obra de maldad, en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús de Nazaret, están atadas, amarradas, sujetadas, y las arrancamos en la vida de tu pueblo, tus hijos, los 5 ministerios, en la vida de tu creación, y lo lanzamos al abismo, al infierno mismo, porque de ahí son sacados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte final y destrucción total. Padre que estás en gloria, nos declaramos libres y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y ven, Espíritu Santo, y convéncenos cada día, Señor, de la palabra de Jehová. Gracias te damos, Espíritu Santo, y que hoy comprendamos y entendamos que mi guerra, que nuestras armas van a ir en contra, no del papá, de la mamá, no del hijo, no de los hermanos, no de los familiares por consanguinidad o por afinidad, no de las amistades, no de los compañeros, no porque ellos son carne y sangre, sino tiene que ir en contra del mismo Satanás y todas esas legiones de demonios. Gracias, Señor, por enseñarnos, recordarnos cada día, Señor, de tu palabra. Y en el nombre de Jesús estamos cubiertos con tu sangre preciosa, Señor, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jehová, que tú bendigas, Señor, a cada radio oyente, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que nos está escuchando, que tiene la oportunidad de hacerlo. Los bendecimos espiritualmente y los bendecimos materialmente. Suple toda necesidad, papá. Y que tengan una semana bendecida, en donde el Jehová, donde Cristo y el Espíritu Santo sea que los guíe, en el nombre de Jesús. Shalom y shalom. Así que, hermanos y hermanas, los dejamos con este himno para que puedan ser edificados. Amén. Todo el mundo diga conmigo: levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántale con tu aplauso. Levántate, Señor. Levántate, Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor.
decirles que huyan en el nombre de Jesús. Entonces, después de mencionar yo el nombre de ese espíritu, usted va a gritar: ¡huye! ¿Está listo? Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Vamos a nombrar unos cuantos más. ¿Está listo? Espíritu de perversión, espíritu